Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por su sintonía este viernes 19 de enero. Para hoy preparé un informe con lo más reciente en el caso del exboxeador Félix Verdejo, su traslado a una prisión federal y el nombramiento de un nuevo abogado que llevará su caso en este proceso de apelación. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como les decía, Félix Verdejo, el exboxeador que fue hallado culpable de 2 de los 4 cargos criminales federales presentados en su contra por el secuestro y brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico el 29 de abril de 2021, fue condenado a pasar el resto de su vida en una prisión federal. Verdejo permanecía detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo tras darse a conocer su sentencia en noviembre de 2023, pero ya finalmente el denominado diamante, que aparentemente ha perdido su brillo, fue trasladado a una prisión federal de máxima seguridad en Luisiana. Esto se produce 5 meses después de que se anunciara su sentencia. 2 cadenas perpetuas consecutivas. Se trata del complejo correccional USP Pollock, donde se encuentran reclusos notables como Richard Lee McNair, condenado por asesinato y robo, quien escapó en 2006 y fue capturado en Canadá 18 meses después. Según informes, en esa prisión los reos han matado a 2 guardias. Un recluso apuñaló a 2 guardias más. 5 presos fueron asesinados. Un recluso escapó y un guardia fue acusado de intentar contrabandear drogas a esa prisión. En 2018, USP Pollock fue nombrada una de las 11 prisiones federales más peligrosas. En USP Pollock, los reclusos están alojados en celdas de 2, 3 y 4 personas. Los reos son examinados poco después de llegar a la institución. Los servicios de salud incluyen llamadas por enfermedad, chequeos médicos y dentales de rutina, tratamiento médico de emergencia y medicamentos. Los psicólogos están disponibles para psicoterapias individuales según sea necesario. USP Pollock también ofrece el programa Challenge, que enfatiza la adquisición e implementación de valores prosociales y un estilo de vida no criminal. También se proporcionan terapia de grupo, asesoramiento individual, grupos de desarrollo personal, asesoramiento correccional, intervención de crisis y asesoramiento previo a la liberación. USP Pollock ofrece programas de alfabetización, GED e inglés como segundo idioma. También existen programas para padres y educación continua para adultos. Pollock ofrece educación ocupacional avanzada en trabajos de construcción y artes culinarias, al igual que administración de empresas y clases de tecnología. Las actividades recreativas en la prisión federal USP Pollock se ofrecen tanto en el interior como al aire libre e incluyen deportes, programas musicales, cerámica, artesanía en cuero, programas de arte y en el interior los reclusos también pueden acceder a una sala de arte, canchas de baloncesto, bicicletas estáticas, máquinas para correr y remar, ping pong y una sala de banda musical. En el exterior, los reclusos pueden acceder a una pequeña pista para correr, estadio de softball, otra cancha de baloncesto, balonmano, voleibol y soccer. El horario de visitas es entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde los domingos, lunes y sábados. En días festivos federales, las visitas se llevan a cabo en las mismas horas. Félix Verdejo, como ya saben, apeló el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta por el juez federal Pedro Delgado Hernández,
por lo que ahora un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston analizará las pruebas y determinará el futuro del expúgil. El anuncio oficial de apelación lo hicieron los abogados Jason González y Gabriela Cintrón Colón, que llevaron el caso de Verdejo en el Tribunal Federal de Puerto Rico, pero en el proceso de apelación, el expúgil tendrá como su representante legal al licenciado Ignacio Fernández, un abogado ya conocido en Puerto Rico. El licenciado Fernández es actualmente el abogado de la exgobernadora Wanda Vázquez, quien será juzgada tras ser acusada de cargos de soborno relacionados con el financiamiento de su campaña electoral en 2020. Pero no es nada sorprendente. El licenciado Ignacio Fernández es también compañero de oficina de los abogados Gabriela Cintrón Colón y Jason González, con quien mi colega Eliezer Ramos, del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión, tuvo la oportunidad de conversar sobre el proceso de apelación y el traslado de Félix Verdejo al Complejo Correccional Federal Pollock en Luisiana. Hasta hace pocas semanas se encontraba todavía Félix Verdejo en el Centro Metropolitano de Detención. ¿A qué respondió el hecho de que se tardara tanto desde prácticamente el verano pasado que se lograra su convicción a que prácticamente saliera a finales de año? Eso es una determinación que hace Bureau of Prisons, el BOP, y hasta que ellos no tengan una institución que pueda darle el tratamiento que el tribunal le ofreció o por lo menos le solicitó, pues eso fue lo que hizo que se tardara y hasta que ya lo designaron a una institución en Luisiana. Y nosotros se ordenó tratamiento a Félix Verdejo, o sea, ¿qué tipo o posible qué condición pudiera tener para que se hiciera este tipo de arreglo? No, es normal, tratamiento psicológico, tratamiento de salud, le dan le ofrecen cursos vocacionales, cursos educativos, casi siempre le dan English as a second language. ¿Por qué Luisiana? Acomodo. Eso es una decisión que hace una oficina central en Texas de todos los confinados federales de los Estados Unidos y ellos son los que determinan a qué institución es que lo envían. ¿Tuvo la oportunidad de conversar con Félix Verdejo durante estos meses? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo se encontraba? ¿Y cuáles son sus expectativas de lo que resta de ahora en adelante, tanto con ustedes, ¿verdad? O sea, porque sabemos que va a haber un proceso de apelación. Hablamos porque tuvimos que presentarle al abogado de apelaciones que le asignaron, que es extraordinario, Ignacio Fernández de la Hongrais, que de casualidad es el abogado de la gobernadora, y nos sentamos a discutir cuáles eran los procedimientos que vienen de ahora en adelante y a discutir que va a ser un poquito más difícil la comunicación, ya que no va a estar en Puerto Rico, pero sí hay maneras de nosotros comunicarnos por correo electrónico, cartas y visitas que se harán durante el tiempo que dure la apelación. O sea, ¿lo has visto de buen ánimo? Sí, porque ya tiene una sentencia, ya no es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y como siempre tenemos el procedimiento de apelación pendiente, pues estamos todavía en la pelea. Y en el proceso de apelación, la pregunta de muchos es ¿en qué se basará su instancia? Expertos dicen que la defensa tiene que alegar unos hechos que revierte el jurado. Hay quienes dicen que podrían continuar tratando de minar las teorías del Ministerio Público y sembrar dudas sobre el testimonio del coacusado en este caso, Luis Antonio Cádiz Martínez, el presunto cómplice de Félix Verdejo. Básicamente, plantear que su testimonio en el juicio no fue corroborado y que carece de fundamento. Otro punto de la defensa podría ser que el juez Pedro Delgado Hernández, quien presidió el juicio, denegó la solicitud de los abogados de Verdejo de sentar en el banquillo de los testigos al licenciado Edwin Prado. La defensa pidió al tribunal que el licenciado Prado prestara testimonio tras el coacusado y principal testigo de la fiscalía reconocer que le mintió al FBI y al gran jurado federal
por instrucciones de este abogado. El fin de la defensa era restarle credibilidad a Cádiz Martínez y seguir presentándolo como una persona mentirosa. Prado asesoró al coacusado al inicio del proceso judicial. Prado, como ya les dije, fue citado como testigo, pero radicó varias mociones pidiendo a la Corte anular la orden que le hicieron llegar los abogados de Félix Verdejo para sentarlo en corte abierta y hablar de la relación que tuvo con Cádiz Martínez. Fueron 3 mociones presentadas. En una de esas, Prado pidió una orden de protección para mantener la confidencialidad de sus conversaciones con algunos de los implicados bajo el privilegio de abogado-cliente. En otra, solicitó que de verse obligado a testificar, su testimonio sea privado. Y en la tercera moción, el licenciado habló sobre una condición de salud por la que sería operado. Prado señaló que el juez federal Pedro Delgado Hernández conocía su cuadro clínico porque ha trabajado en otros casos con él. Recordemos que tras darse a conocer la sentencia, acá en Eni Con Más, tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado criminalista Javier Micheo Marcial, quien nos habló sobre cómo sería ese proceso de apelación para Félix Verdejo. Me gustaría que escuchen la explicación que me dio el licenciado Micheo Marcial. Mencionaste el caso del licenciado Edwin Prado. ¿Qué tan importante hubieran sido sus declaraciones? Para mí, no muy importante. Y yo creo que, sinceramente, las declaraciones del licenciado hubiesen sido muy dañinas para Félix Verdejo, muy probablemente, porque ¿verdad? El contrainterrogatorio, la oportunidad del abogado fiscal de hacerle preguntas a Edwin Prado, lo que iba a enfocarse es en qué versión, o sea, ¿verdad? Presumo, en qué versión le había dado Cádiz a Prado. Y pues Cádiz a Prado le explicó desde un principio que con quien él participó en este delito fue con Félix Verdejo. Así que en cierto sentido lo que el licenciado Prado iba a tener que decir, porque tiene un deber de decir la verdad, era que él no le ordenó a Cádiz a mentir sobre esos 2 detalles, porque eran 2 detalles de su versión, y entonces cuando el fiscal le tocara, él iba a reafirmar todo el testimonio de Cádiz. ¿Con quién tú cometiste? ¿Con quién Cádiz le dijo que cometió el delito? Con Verdejo. ¿Y quién quería matar a Keisha? Verdejo. ¿Y por qué quería matar a Keisha? Por el... O sea, eso iba a repetir todo el testimonio de Cádiz, pero esta vez de la boca de Edwin Prado. Así que yo creo que hubiese sido dañino para Félix. Pero ¿te sorprende el hecho de que el juez haya rechazado el pedido de la defensa de emitir una citación judicial al licenciado Prado? No me sorprende. Las reglas de evidencia, según han sido interpretadas en este circuito, disponen que el testimonio que se buscaba lograr que brindara Edwin Prado no es testimonio permitido por las reglas de evidencia. Eso es un tema sumamente técnico legal, pero yo entiendo que la determinación fue correcta. Y en una entrevista con el periódico Metro Puerto Rico, otro abogado criminalista indicó que si formara parte del equipo de defensa de Félix Verdejo, aseveraría que la exposición mediática no permitió que su cliente gozara de un proceso judicial imparcial. Y como ya escucharon, los 3 jueces podrían tardar entre 2 y 3 años para decidir si Félix Verdejo es culpable y si se le queda la sentencia impuesta por el juez federal Pedro Delgado Hernández. Como saben, el pasado 28 de julio, tras un juicio que se extendió por 25 días, un jurado compuesto por 9 hombres y 3 mujeres halló culpable de forma unánime a Félix Verdejo en 2 de los 4 cargos que enfrentaba: secuestro resultando en muerte y asesinato de un bebé por nacer, por lo que se le impuso una sentencia de 2 cadenas perpetuas consecutivas. Este caso lo hemos estado cubriendo desde el principio, por lo que acá en Eni Con Más seguiremos pendientes de todo lo que suceda. Así que recuerde mantenerse conectado a este canal en YouTube. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic
en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad. Y deseándoles a todos un muy buen y bendecido fin de semana.